violencia política en Ecuador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En mayo de este año, el presidente Guillermo Lasso, sumido en una crisis política, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas para este domingo 20 de agosto. El pasado miércoles, Fernando Villavicencio, candidato presidencial, fue asesinado en Quito. El hecho ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana y latinoamericana. El crimen del periodista Villavicencio, quien había denunciado al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción, se suma al de Agustín Intriago, alcalde de Manta, asesinado el domingo 23 de julio, también en un atentado armado. 4 de los 7 candidatos a la presidencia suscribieron este viernes 11 de agosto, comillas, un acuerdo por la seguridad y la paz social del Ecuador, cierre de comillas, donde exigen acciones urgentes para brindar las garantías suficientes a la vida de los ecuatorianos y al proceso electoral. El acuerdo expresó su solidaridad con los seres queridos y simpatizantes de Villavicencio, otros líderes políticos asesinados, y atención con esta cifra, y de las más de 4.000 víctimas de la violencia criminal en Ecuador, señala el documento. Esta cifra es impactante. En este contexto nos preguntamos cuáles son las causas profundas de esta violencia política, cómo llegó a esta situación Ecuador. Para hablar de estos temas hemos invitado a Decio Machado, sociólogo y periodista ecuatoriano, y a Pablo Ospina, docente de la Universidad Andina del Ecuador. Para nosotros un gusto y un honor conversar con ellos. Al otro lado, como siempre, está Raúl Sivechi, a quien le cedo la palabra y le mando un fuerte abrazo. Lo que ha lo que ha sucedido después del asesinato de Villavicencio es esta disputa por el relato, ¿verdad? Que va para un lado, que va para otro y que no parece muy sólido en ningún caso. Algunos acusan a Rafael Correa, que no veo por qué tendría interés, no, yo no defiendo a Correa, pero no veo por qué tendría interés en cometer un crimen de este tipo. Otros acusan al gobierno directamente o al narcotráfico. Me gustaría empezar brevemente, Pablo y Decio, por qué relato hacen de los hechos. Pablo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes. Eh, la esposa de Villavicencio ha hablado de que Rafael Correa está detrás de la banda de los choneros y también, o que está asociado a la banda de los choneros, y también lo ha dicho o lo ha sugerido uno de los principales colaboradores de Fernando Villavicencio, que es Carlos Figueroa. En el mismo día en que ocurrieron los hechos. De hecho, Fernando Villavicencio había mencionado a Fito como que es el líder de los choneros que está encarcelado, y es uno de los que él mencionó como las personas que lo había amenazado de manera más creíble y peligrosa. Entonces, bueno, lo había desafiado también varias veces en los días antes de su asesinato a Fito, directamente con su nombre y apellido. Entonces, la primera opción sería que estuvieran los choneros. Que esté Rafael Correa vinculado a ellos o no, eso yo no lo sé. Pero las investigaciones colombianas, los periodistas colombianos que tienen muchos mejores contactos con la policía que los periodistas ecuatorianos y que han hecho una serie de revelaciones sobre las investigaciones, lo que han dicho es que se han encontrado 4 teléfonos celulares en las casas de los involucrados en el asesinato. Como sabemos, 6 de los involucrados son colombianos, 7 con el que murió en el atentado. Los 7 eran colombianos y tenían antecedentes en Colombia. Se encontraron sus celulares y se menciona que habría 3 políticos o 3 presuntos políticos, así dice la nota, que están entre las llamadas recientes de esas personas involucradas. Entonces, digamos, los vínculos del crimen organizado con la política son, digamos, son secreto a voces. Todo el mundo sabe que eso existe. Es impensable el crimen organizado y el narcotráfico a gran escala sin la complicidad de los administradores de los puertos, los dirigentes de aduanas, la policía, jueces, en fin, hay toda una penetración
dentro del Estado sin la cual no es viable el funcionamiento del narcotráfico, entonces los lazos políticos existen. Y además se han asesinado a varios alcaldes, como bien mencionó Mirko en la introducción, y esta es la primera vez en la historia ecuatoriana que es asesinado un candidato presidencial. Esto no había pasado jamás. Hay que decir que jamás había ocurrido antes de 2021 una masacre carcelaria tampoco. Ahora hay 14 masacres carcelarias en los últimos 2 años que llevan al digamos, al asesinato de aproximadamente 500 privados de la libertad. Entonces, la situación es inédita, insólita, y digamos, las hipótesis sobre cuáles son los responsables intelectuales de esto apuntan inicialmente al crimen organizado, pero podría haber alguna vinculación política todavía incierta. Yo no me atrevo tampoco a decir ninguna en concreto, pero evidentemente puede haber eso también. Muchas gracias, Pablo. Tú, Decio, ¿cómo enhebras el relato? Bueno, yo creo que hay una disputa efectivamente por el relato dentro de un marco de disputa electoral, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, el asesinato de Villavicencio ha cambiado, ha movido las piezas, digamos, en el tablero de juego electoral y político en el país, ¿no? Por un lado, yo creo que ha habido una campaña electoral hasta el momento del asesinato de Agustín Intrialgo, que es el alcalde de Manta, un puerto importante del Ecuador, uno de los más importantes. Es sabido que los puertos, fundamentalmente el de Guayaquil, pero otros también forman parte de las redes, digamos, de distribución de las drogas, digamos, de las sustancias ilícitas en el Ecuador. Y no parece, o sea, no es casualidad, ¿no? Es decir, que es el asesinato del alcalde de Manta, concretamente, uno de los puertos referenciales en el país, y posteriormente esto de Fernando Villavicencio hace unos días. Quiero decir con esto de que me parece que hubo una campaña antes del asesinato de Intriago y otra campaña después, y además eso se agudiza con el asesinato de Villavicencio. A mí me parece difícil pensar que ese asesinato no tiene vinculaciones políticas. Quién esté detrás del asesinato es una cosa que evidentemente quienes no tenemos datos ni formamos parte de las investigaciones o de la inteligencia, ¿no? Es decir, del Estado, etcétera, no podemos evidentemente ahora mismo aseverar nada ni decir nada, pero lo que sí está claro es que eso se dé en este momento determinado, en la coyuntura en la que está el país y en la situación en la que estaba el proceso electoral, que ha cambiado radicalmente en estos últimos horas o días, vamos, es evidente que de alguna forma se buscaba eso, ¿no? Es decir, revertir una, digamos, lógica que ya más o menos se estaba marcando, digamos, en la disputa electoral. Yo coincido con que al que menos le interesaba, digamos, el desenlace de lo que se está dando en este momento es al partido que tiene la tendencia mayoritaria en la intención de voto, que es el correísmo, y que se ve salpicado, digamos, de alguna forma por este asesinato, y se ve salpicado en este marco de la disputa del relato, donde de alguna forma se posiciona una cierta complicidad entre, digamos, el correísmo y las bandas digamos, organizadas o delincuenciales vinculadas al narcotráfico. Desde mi punto de vista, me parece que lo que se pretendía con este asesinato es precisamente lo que está pasando en este momento, y es que el correísmo, voy a decirlo claro, que estaba intentando disputar la posibilidad de ganar en primera vuelta estas elecciones, y digo esto porque para ellos esto es un tema estratégico fundamental. Si ellos no ganan en primera vuelta, en la segunda vuelta se les complica, y eso ya lo hemos visto en otros procesos anteriores en el país, en otros procesos electorales anteriores. Digo, ahora mismo parece ser, según están indicando los sondeos de opinión más inmediatos, habrían perdido entre 10 y 12 puntos de intención de voto, lo cual evidentemente les hace imposible ganar en primera vuelta y cambia absolutamente el tablero electoral. Y digo cambia el tablero electoral porque además ha posicionado aceleradamente en una curva increciente de intención de voto digamos, a una figura que representa de alguna manera esto que podríamos definir como el populismo punitivo, o, digamos, todas estas lógicas que se han ido, digamos, desarrollando en América Latina durante los últimos años, que tienen que ver con esto de la mano dura contra la delincuencia y contra la inseguridad ciudadana. Entonces, en este sentido, me parece que es difícil, evidentemente todo es una lógica de conjeturas,
pero parece difícil pensar que ese asesinato está de alguna forma desvinculado de los resultados que eso ha tenido, y que además eran previsibles en el caso de que pasase una cosa de estas características, lo cual siempre estuvo en el escenario, digamos, del tablero electoral, la posibilidad de que hubiese un atentado sobre alguno de los candidatos referenciales. Y cuando digo referenciales me refiero a que ha habido ya otros atentados con saldo de muerte sobre candidatos de otras características, o bien candidatos a alcaldes o autoridades locales en el proceso electoral anterior, y también en este, es decir, sobre algunas candidaturas de legisladores, ¿no?, a la Asamblea Nacional. Pero, digamos, estaba en el radio o en el radar de alguna forma la posibilidad de que sucediese una cosa de estas características, y efectivamente pues así ha sucedido, con lo que esto implica, ¿no? A ver, yo voy a dar mi opinión, o cómo interpreto yo las cosas, no sobre esto de Ecuador. El crimen organizado, recién planteaba Pablo, y estoy totalmente de acuerdo, no existe crimen organizado sin sectores del aparato estatal fuertemente comprometidos en ello, ¿verdad? El caso Ayotzinapa en México se está investigando y ahí están policías, están militares, o sea, el aparato militar que hasta ahora se niega a soltar información, crimen organizado, por supuesto, políticos, alcaldes, autoridades de esa zona. Nayib Bukele, presidente de Ecuador, se han difundido documentos donde se afirma que está negociando con las maras. Ecuador tiene menos filtro que otros países como Colombia, como México, quizás Salvador, como... ¿Perdón? Salvador. El Salvador, El Salvador. Y Nayib Bukele negocia con las maras acuerdos estratégicos para garantizar la gobernabilidad y su apoyo electoral a su partido. Y yo creo que hay una historia reciente en Ecuador, dos levantamientos indígenas a partir de 2019, y después del segundo levantamiento aparece esta violencia tremenda en Ecuador. ¿Ustedes creen, te pregunto a ti primero, Pablo, que hay alguna relación en esta cronología entre las masacres carcelarias, la violencia del crimen, y lo que fue la potencia de, sobre todo, el primer levantamiento? Yo creo que la degradación de la situación de violencia coincide temporalmente, pero no estoy muy seguro de que haya una conexión lógica o causal directa entre ellas. Un elemento mucho más directo, a ver, hago un relato rápido, un poco más histórico. Un factor inicial que llevó a la instalación de algunas de las principales bandas delincuenciales y criminales en el Ecuador, según todos los relatos que he leído, yo no soy especialista en el tema, es la dolarización. Porque la dolarización favoreció, facilitó el lavado de activos. Eso ya existía, el Ecuador ya era un sitio de lavado de activos, pero la dolarización lo facilitó enormemente. Y se empezaron a instalar, y todos los relatos que existen muestran que a partir del 2002, 2003, se empezaron a instalar delegados, digamos así, de algunas de las bandas y de los carteles más importantes del país, del mundo, en el Ecuador. Luego de eso, un hecho decisivo en la transformación de la violencia en el Ecuador fue el acuerdo de las FARC con el gobierno colombiano. Porque el acuerdo con las FARC lo que hizo fue que restó una institución, una organización que ofrecía orden y una lógica de funcionamiento estatal a la frontera. Entonces, las FARC imponían ciertas reglas sobre el funcionamiento de todos los actores de la frontera, incluidos los traficantes de drogas, y algunos de esos elementos se relacionaban directamente con el Ecuador. Por ejemplo, el hecho de que las FARC evitaba todo enfrentamiento con las Fuerzas Armadas ecuatorianas para no facilitar una colaboración entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las colombianas en una estrategia conjunta contra ellas. Lo segundo es que además utilizaba el espacio ecuatoriano como sitio de descanso, como se probó el 2008 en el ataque de Angostura, donde murió Raúl Reyes. Y además jamás, por ejemplo, matarían a periodistas ecuatorianos. Apenas se hace el acuerdo
entre las FARC y se retiran las FARC, todo ese orden de la frontera se desvanece y quedan entre 12 y 16 grupos distintos que disputan entre sí y que no tienen esta lógica estatal. Y inmediatamente asesinan a 3 periodistas ecuatorianos y empiezan a penetrar sin mayores problemas y a enfrentarse con fuerzas ecuatorianas, porque además están menos preparadas esas fuerzas ecuatorianas que las colombianas. Entonces, este elemento es fundamental para ver la degradación del conflicto colombiano que se empieza a trasladar hacia el territorio ecuatoriano. Y el tercer elemento es que, según todos los recuentos, la pandemia dislocó muchos de los mecanismos de tráfico de droga y de las rutas y obligó a que hubiera un stock de droga que no se podía vender. Fíjense ustedes que eso además agudizó los conflictos entre los carteles y de los carteles con las bandas locales. Y esos conflictos llevaron a peleas sangrientas entre ellos. Y además, fíjense ustedes que coincide con el momento en el que se desbloquea el tráfico internacional por la pandemia. En el 2021 viene la primera masacre carcelaria, en el 2021. De marzo del 2021. Entonces, me parece que todo esto lleva a una degradación y a un conflicto entre grupos armados que, por supuesto, hace que además todos los objetivos políticos, que es los candidatos, los alcaldes, ahora el Villavicencio, en fin, uno no sabe si están con un pedazo, con una de las bandas, o es que están oponiéndose a las bandas, a todas ellas, o a algunas de ellas. O sea, los crímenes uno no sabe si es porque son demasiado honrados o porque están completamente metidos dentro de la lógica de enfrentamiento entre distintas bandas. O sea, es una situación similar a la de la guerra que ocurrió, o el periodo de mayor conflictividad que ocurrió en México hace poco tiempo y que ahora ha bajado de intensidad. Entonces son diferentes modos en los cuales se está manejando el conflicto luego de esta intensificación por el acuerdo y la salida de la FARC y la pandemia. ¿Y el gobierno Lasso cómo jugó ahí? Bueno, lo que pasa es que hay dos cosas adicionales, yo diría que vale decirlas, y es que hemos tenido, después de Correa, del gobierno de Rafael Correa, 2 gobiernos que se han caracterizado no solo por ser desbordados por la situación de seguridad, sino que son ineptos e indolentes e incapaces de llevar adelante las mínimas funciones gubernamentales. El gobierno de Lasso, hasta el mes de julio, había gastado el 8%, el 9% del presupuesto de seguridad que él mismo había asignado. Y en el año 2022 gastó el 44% del presupuesto de seguridad. Ni siquiera tiene capacidad de ejecución de nada de lo que... O sea, no es problema de falta de dinero, es realmente una indolencia enorme. Y esa indolencia, por supuesto, es aprovechada por estos grupos para infiltrar con mayor facilidad las estructuras estatales. Muchas gracias, Pablo. Tú, Decio, ¿cómo observas ese relato? El tema de la dolarización y el acuerdo de paz con la FARC en concreto y la ineficiencia estatal. Bueno, yo creo que es un hecho, ¿no?, lo que está planteando Pablo, pero yo me iría un poco más allá. Es decir, porque realmente el país, o sea, el Ecuador, digamos, lleva siendo, digamos, un país sometido a la presión de las bandas narcotraficantes y por su situación geográfica y por el hecho de la dolarización, efectivamente, y demás, desde hace 30 años, ¿no? La dolarización tiene 20 y tantos. Pero desde hace 30 años este país está atravesado, digamos, ha sido ruta de envío de, digamos, de sustancias, o sea, fundamentalmente de Colombia, pero también desde el Perú. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es, digamos, cómo ha ido evolucionando esto. A mí me parece que sí hay una complicidad entre el Estado y las bandas narcotraficantes, o sea, yo creo que esa lógica existe y existe una combinación entre la economía, digamos, legal y la ilegal, vamos a llamarlo así, ¿no? Y me parece que son lógicas que tienen que ver con una, digamos, con un reparto del poder, ¿sí? Y en este sentido me parece que lo que hemos asistido en los últimos años, digamos, en esta agudización de la presión y de la violencia y de la presión de las bandas narcotraficantes, que significa al fin y al cabo empoderamiento de las redes delincuenciales en el país,
tienen que ver con los vacíos dejados por el Estado. Y esos vacíos dejados por el Estado, uno puede pensar que son, digamos, vacíos, bueno, pues porque han achicado el Estado, porque el neoliberalismo achica el volumen del Estado, en fin, ese tipo de discursos, que son los discursos así como muy en la onda esta progresista, o lo puede pensar de otra lógica, y es que de alguna forma hay una redistribución, digamos, del espacio y de los mercados y del capital, de alguna forma también en las lógicas de poder. Y me parece que ahí yo soy más bien partidario de pensar de que los vacíos dejados por el Estado, que no son solamente vacíos de presencia del Estado en territorios, periferias, selva, puertos, etcétera, sino también en mercados concretos, mercados no regulados, etcétera, que son asumidos por otro tipo de autoridad violenta, no democrática, etcétera, que son estas autoridades vinculadas a lo delincuencial, de alguna forma forman parte de un pacto, ¿sí? El propio asesinato de Villavicencio es un asesinato que, sin querer hacer novelería, deja, digamos, muchas interrogantes. Es decir, se falla, o sea, no se respeta ningún protocolo de seguridad, es decir, el tipo maneja un vehículo blindado y justo el día del atentado es el día que no tiene el vehículo blindado, no se perimetra. Todos los que hemos trabajado en política sabemos de que, y los que hemos trabajado en estas cosas electorales, sabemos que el momento de mayor riesgo para una autoridad o un candidato o alguien que está amenazado de muerte es cuando se sube y se baja de un vehículo. Es decir, hay un protocolo, es decir, que se debe seguir, que parte, digamos, por perimetrar el vehículo por parte de la seguridad de la persona que está amenazada. En este caso no se perimetra el vehículo, según se le mete en el carro se le asesina por la ventanilla del otro lado disparándole. En fin, hay una serie de cosas que parecen así como de difícil comprensión si uno piensa que el tipo era el, digamos, personaje político en este momento, o el candidato político, mejor dicho, con mayor nivel de seguridad de todo el país. Y en este sentido, que, pues, hombre, parece que es evidente que hay una, no sé si complicidad, pero desde luego lo que hay es una transversalización de las redes delincuenciales dentro del Estado. Y eso es una realidad. Lasso ya ha tenido varias acusaciones sobre eso en su entorno, y creo que esto no es una realidad reciente, es una realidad desde hace tiempo. Digo porque desde el año 2009, 2010 aproximadamente, algunos hemos estado denunciando cómo a través de la hoja de palma, cómo a través de la palma africana, quiero decir, a través de cómo la extensión de determinados tipos de latifundios de cultivo, cómo se ha estado blanqueando dinero tal y cómo se ha estado tomando municipios, San Lorenzo, Muisne, etcétera, han sido municipios, es decir, en una ruta estratégica de la droga dentro del Ecuador, donde la actividad narcotraficante o la parapolítica de alguna forma, es decir, vinculado al tema del narcotráfico, ha sido cada vez mayor. Y creo que hemos llegado a un momento, digamos, donde esto se ha disparado. Y digo se ha disparado porque Mirko nos hablaba de 4.000 muertes este año. Efectivamente, son 4.000 muertes en este año. Esto significa que son 20,3 homicidios diarios en el Ecuador. En un país que era, digamos, bastante tranquilo en este sentido, comparado con el resto de países de América Latina o del entorno al menos. Y esto está disparado. Y entender por qué está disparado, yo no sé si vincularlo directamente a la movilización de octubre del 2019, pero lo que sí es cierto es de que esa penetración del narcotráfico solo es posible, es decir, con cierto nivel de complicidad del Estado. Esa complicidad o es voluntaria o es por la penetración de las propias redes dentro del Estado y de la política en general. Decían los gringos, y con esto termino, me parece que era Condoleezza Rice, si no recuerdo mal, la primera que empezó a hablar de estas cosas del Estado fallido, para hablar de México y algunas cosas así, hablaba de 3 puntos en un Estado fallido desde la visión de los gringos, ¿no? Penetración del narcotráfico en el sistema judicial, penetración del narcotráfico en las fuerzas de orden público, en el sistema de seguridad, y penetración del narcotráfico en la política. El Ecuador cumple las 3 con creces desde hace ya unos años, ¿no? Y entonces, si, bueno, el que ha denunciado que Ecuador es un Estado fallido es el propio Correa, ¿a quién beneficia, Pablo, un Estado fallido o esta situación que vive Ecuador? Bueno, creo que a las propias mafias criminales, ¿no? Probablemente hay también otros grupos que pueden sacar algún provecho, pero en términos generales no creo que ni siquiera las élites estén muy contentas con lo que está pasando. A ver, yo quiero decir 2 cosas más sobre las condiciones locales que favorecen esto
esta explosión de la delincuencia. Y una cosa sobre digamos, la política que está detrás de la muerte de Fernando Villavicencio. A ver, sobre las condiciones locales, a mí me ha llamado muchísimo la atención que cuando uno ve las cifras provinciales de violencia delincuencial, hay 3 provincias en la frontera. La provincia de Sucumbíos en la Amazonía, la provincia de Esmeraldas en el Chocó, en la zona costera, y en el medio está la provincia del Carchi, que es la provincia fronteriza andina. Y resulta que en el Carchi es una de las provincias de menor criminalidad de todo el Ecuador. Y en cambio, Sucumbíos y Esmeraldas son las que tienen mayor criminalidad en el país. Claro, una cosa es el puerto, el puerto de Esmeraldas es uno de los factores geográficos que ayuda a la violencia, pero hay otros factores, o sea, la presencia estatal, la vialidad, el funcionamiento de las instituciones. El Carchi es una de las provincias con una, además de por el contrabando, tiene también una, digamos, tiene una economía campesina muy dinámica y es una de las provincias menos desiguales. Entonces, es notable cómo, a pesar de estar todas sometidas a la presión de la frontera y de las redes criminales, de todas maneras la violencia no se destapa de igual manera y no es casual que se distribuya geográficamente de la manera que se distribuye. O sea, las redes de solidaridad, de cohesión social, en fin, el empleo, en fin, todas esas cosas tienen mucho que ver en servir de barreras a la difusión del crimen. Entonces, hay que entender un poquito mejor esto, por qué además se ha distribuido de estas maneras en diferentes partes del Ecuador. Pero disculpe, sí, Sí. sigue tú, Pablo. No, iba a cambiar el tema, iba a hablar sobre el tema de Villavicencio y cómo se vincula este crimen con la política, porque el problema de Villavicencio es que Fernando Villavicencio, en mi opinión, por supuesto las encuestas son difíciles de interpretar las encuestas porque la enorme cantidad de encuestas que hay ahora en el Ecuador no estaban en el año 2021. Son empresas nuevas todas. O sea, hay solamente 5 o 6 empresas que estaban en el 2021 y en el 2023. Después todas las demás son empresas que por primera vez empiezan a presentar encuestas. Entonces son encuestadores que recién aparecen, entonces son enormemente sospechosas. Sin embargo, la impresión que había, a partir de observaciones y también de algunos temas de las encuestas, era que la candidatura de Fernando Villavicencio estaba creciendo mucho. Y estaba creciendo mucho porque él estaba compitiendo por el voto anticorreísta, pero también por el voto del Rambo ecuatoriano. ¿Quién era el Rambo ecuatoriano? El Bukele ecuatoriano, el que iba a poner mano dura. Bueno, había 2 candidatos que estaban luchando por ese electorado y que tenían esa estrategia de campaña, que era Jan Topic, pero Jan Topic aparecía en todas sus apariciones públicas, en todas sus propagandas, como un hombre de las élites, tranquilo, relativamente poco valiente. En cambio, Villavicencio aparecía como el hombre desafiante, el macho que viene a desafiar a todas las mafias, que les decía con nombres y apellidos: yo te voy a llevar a ti, Fito, y voy a construir una cárcel de alta seguridad donde te van a meter a ti, a tus amigos y a todos los políticos que te acompañan. O sea, cuando Fito lo había amenazado. Y lo mismo decía a los jueces: sepan que los jueces los voy a estar persiguiendo y que voy a sacar a todas las manzanas corruptas. Entonces, era el que estaba ganando la batalla de credibilidad entre los sectores populares del discurso de mano dura, porque él lo refrendaba poniendo el cuerpo por delante. Entonces, la impresión es que él no era impensable que llegara a segunda vuelta. Y eso es lo que, digamos, ese temor puede haber influido enormemente en el asesinato. Decio, ¿tú coincides con esa lectura de las encuestas?
No, la verdad es que yo tengo ahí una diferencia con Pablo y notable además. Es decir, yo creo que ha habido un incremento de la candidatura de Topic sustancial de Jan Topic, que es el candidato del populismo punitivo y de la mano dura contra la delincuencia, o contra la violencia, contra la inseguridad ciudadana más que contra la delincuencia, porque él de corrupción tampoco habla tanto, lo que habla es de la delincuencia en la calle y en el crimen organizado. Y yo creo que él ha tenido un nivel de crecimiento fuerte que estaba en relación, este es el outsider de esta campaña, es el nuevo, digamos, y que de alguna forma ha tenido relación con su, digamos, nivel de penetración de imagen. Es decir, según ha ido creciendo en conocimiento, ha ido, digamos, creciendo en intención de voto, ¿sí? Pero le faltaba mucho conocimiento. Me parece que a Topic se le dispara los indicadores de las encuestas a su favor a partir del asesinato de Agustín Intreago, ¿sí? Y se le dispara, y esto es medible en los tracking de las encuestas, lo que estoy diciendo, se dispara a partir del asesinato de Agustín Intreago y a partir de ahí es, digamos, una curva increciente de intención de voto que yo personalmente he participado en muchas campañas electorales en América Latina, en muchos países, y no la he visto nunca. Nunca he visto un nivel de crecimiento de esas características de un personaje que además era relativamente conocido todavía. Y a su vez me parece que eso ha sido impulsado estratégicamente también por el correísmo. Al correísmo le interesaba, digamos, que creciese la candidatura de Jan Topic porque la candidatura de Jan Topic restaba al resto de candidaturas, digamos, que son adversarias o antagónicas al correísmo. Y se trabajó estratégicamente así, desde mi punto de vista, y además hay una relación, digamos, que viene de tiempo entre la familia Topic y sus emprendimientos empresariales y, digamos, el periodo correísta. Incluso hay un proceso abierto que tiene que ver con Telconet, que es la gran empresa de telecomunicación del papá de Topic, que estos son una familia de millonarios, digamos, con los cobros de los sobornos de Odebrecht, ¿sí? De las coimas de Odebrecht, mejor dicho. Entonces, en este caso en concreto, me parece que esto se trabajó estratégicamente así. El problema es que cría cuervos y no te comerán los ojos. Es decir, el problema ahora es que el propio correísmo está amenazado, digamos, por la candidatura de Topic, que posiblemente sea la que se vea con él en segunda vuelta, si las cosas siguen como están, y tal. Me parece que lo de Villavicencio estaba inflado. Villavicencio era el candidato de la continuidad. Villavicencio era el candidato de Guillermo Lasso. ¿Sí? Villavicencio contaba con los apoyos territoriales de las delegaciones de gobierno, contaba con las bases de datos del IEF, contaba con financiamiento de los hospitales, es decir, y contaba con el apoyo, y de hecho se presenta bajo las siglas de María Paula Romo, la responsable de la represión en octubre del 2019. Me parece que esto es importante, porque plantear de que este es un gobierno corrupto y que venía Villavicencio a amenazar a las mafias del gobierno corrupto, me parece que formaba parte de la dialéctica, del relato discursivo de un proceso electoral, pero me parece que eso no se ajusta a la realidad, al menos desde mi punto de vista. El problema de esto es que a mí lo que me parece también es que en las operaciones políticas, y lo voy a decir así, es decir, no importa quién caiga, lo que importa es el resultado. Y me parece que esto podría tener, digamos, apuntes por ese lado, ¿sí? En este sentido, lo que quiero decir es que el fenómeno tópico es un fenómeno muy particular. La gente está... Esta campaña electoral ha sido o está siendo una campaña aburridísima, es la campaña quizás más tediosa de las que yo he visto en el Ecuador en los últimos 15, 16 o 17 años que vivo en este país. No he visto una campaña tan aburrida como esta. La gente no tiene ninguna ilusión en ningún candidato, nadie le levanta esperanza. Es el ánimo social es realmente terrible en el Ecuador en este momento. Pero claro, el problema del Ecuador es que tiene un voto obligatorio y una sanción administrativa, una infracción administrativa es no votar, y eso a los sectores, sobre todo más humildes, etcétera, pues les cuesta un problema, ¿no? Si no votan. Hay otros que lo pueden resolver pagando la multa, pero no es el caso, digamos, de la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en este sentido me parece que evidentemente la gente va a votar con un dedo en la nariz y otro en la papeleta, pero también es verdad que de alguna forma lo que ha pasado a partir de lo de Intrago y se ha agudizado con el tema de Villavicencio es que la gente dice, oye, ya no más, ¿no? Es decir, ya no más, mira, si no generan empleo, que no generen, si no roban, o sea, si van a robar como todos, que roben, pero que alguien pare esto.
Y claro, el hombre que aparece para esto es el superhéroe este que se han buscado, que además es un soldado de fortuna, que ha luchado en África con la Legión con la Legión francesa y que ha estado incluso en la guerra de Ucrania. Es un poco, si me permiten el chiste, es el Rambo de la primera película. Este que está cansado de la guerra, vuelve, es decir, quiere que le dejen en paz, es decir, y de repente le provocan y va a poner justicia en su país, ¿no? Este es el arquetipo de Topic y me parece que el gran drama del correísmo en este momento es que Topic en este momento, según están diciendo los últimos tracking de opinión que vi en el día de ayer, es que Topic podría estar a 5 puntos de Luisa González. Luisa González ha caído notablemente, Topic ha subido notablemente y los demás se han quedado atrás. Incluso la candidatura de Villavicencio, que es una candidatura ya fantasmagórica, pues se van a apoyar en la figura del fallecido, es decir, para potenciar esa candidatura. Ha subido, pero lejos está de alcanzar lo de Topic. Quiero decir con esto de que la jugada estratégica del correísmo, que era potenciar a Topic para restar a los demás candidatos, ahora se le convierte en la espada de Damocles porque es posible que Topic gane estas elecciones. Y cuando digo es posible, digo es bastante posible que Topic gane estas elecciones. Es posible que la creación de un Bukele andino, es decir, ahora mismo, es decir, sea lo que gobierne el país en los próximos año y medio. Ahora, digo, lo último que les pregunto, en estos análisis que hacen ustedes, que están muy buenos, hay un gran ausente, y es qué piensa o qué hace Estados Unidos. Yo siento que Estados Unidos no se siente muy molesto con estados fallidos en la región y que tiene una actitud crítica con el gobierno de Guatemala, con la segunda vuelta, tiene una actitud crítica con Bukele, pero crítica con la boca chica, como decimos en esta región, ¿no? Yo pienso eso, no sé qué piensan ustedes dos. Tal vez el candidato que más vínculos podía tener con la embajada norteamericana era precisamente Villavicencio, aunque la embajada tenía también buenas relaciones con los otros candidatos proempresariales, Jan Topic y Otto Sonnenholzner. Yo creo que yo no estoy muy seguro de que si le guste mucho este desorden. Tal vez preferiría un Estado un poquito más eficiente en la lucha contra las drogas. Y yo creo que el problema yo también creo que en este momento, luego del asesinato de Villavicencio especialmente, Topic en efecto es un opcionado muy grande y ha crecido enormemente. En el tracking que dice, hay una encuestadora que ha hecho 3 y que le ha hecho subir enormemente, incluso antes del asesinato de Villavicencio, pero el asesinato de Villavicencio evidentemente focaliza la preocupación de los electores en el tema de la seguridad. Entonces yo creo que en efecto él puede haber sido el beneficiario inmediato de esta muerte. Precisamente porque Villavicencio le disputaba los votos. Pero yo debo decir que, a diferencia de Decio, a mí me parece que le disputaba votos también al correísmo, porque el electorado de Topic y el electorado del Partido Social Cristiano está muy imbricado con el electorado del correísmo, en las mismas zonas, en las mismas provincias, en las mismas parroquias. Yo he analizado no solamente las provincias, sino también los cantones y las parroquias. Y entonces, en general, el voto, digamos, además hay pasos de candidatos. La propia Luisa González fue candidata social cristiana en el año 2007, suplente en la provincia de Pichincha por el Partido Social Cristiano. Entonces, hay constantes pasos de candidatos y de votantes de uno y otro. Entonces, la subida de Topic necesariamente hace que baje Luisa González. Entonces, creo que una estrategia pensada en que Topic le quitaba a los demás, bueno, Topic le quitaba sobre todo, especialmente, y mucho, a Luisa González. Entonces, más bien el votante de Villavicencio podía ser un votante un poco distinto, pero lo que disputaba Villavicencio era la credibilidad del discurso de Rambo. Y creo que lo hizo de una manera temeraria.
y me parece que, bueno, la situación en la actualidad es que el tema de seguridad parece que ya venía siendo crecientemente omnipresente y ahora parece que va a ser lo único importante. Y en ese contexto, evidentemente, Topic tiene una ventaja enorme. Decio, Sí, yo ahí coincido con Pablo, ¿no? Yo creo que hay un autor británico, un dramaturgo británico que era Roger Kipling, que era un señor así como muy conservador, pero que no tenía nada de tonto, y que decía una cosa así como esta frase de ¿qué saben de Inglaterra los ingleses que solo saben de Inglaterra, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que contextualizar es esto en el mapa regional. A mí me parece que la embajada norteamericana tiene pocos problemas en hacer amigos, ¿eh? Es decir, o sea, hacer nuevos amigos. El gobierno, sí sabemos, y lo sabemos por otras fuentes, es decir, que, que la embajada norteamericana hace tiempo que ya no cree en Lasso, es decir, muy enseguida de que Lasso tomase posesión se dio cuenta de que había cometido un grave error, es decir, que Lasso no era el hombre que le podía dar estabilidad a este país, es decir, y que se venía el proceso electoral en Colombia y que eso le podía generar problemas, digo, antes de que asumiese Petro, ¿no?, etcétera, y que el Ecuador era un sitio estratégico y que tenía que mantener la posición, que en aquel momento estaba Castillo en Perú, es decir, que con todas sus veleidades, es decir, pues bueno, no dejaba de ser una cosa ahí que había sido auspiciada por la extrema izquierda maoísta peruana en su momento, etcétera. Quiero decir, o sea, en ese contexto geopolítico, los norteamericanos, yo creo que desde muy inmediatamente a la toma de posesión de Lasso y a sus primeros errores se dieron cuenta de que, digamos, tenían que presentar un abanico de oferta electoral para las próximas elecciones. Tenían que tener más amigos que Lasso. Lasso no era su hombre, en una palabra. Lasso era el hombre que estaba ahí, es decir, pero eso había que suplirlo si querían mantener el orden, vamos a poner esto entre comillas, en el Ecuador, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que son años, es decir, ya de la embajada norteamericana o del Departamento de Estado, si quieren, la embajada como extensión, es decir, planteándose alternativas. Y creo que esas alternativas, las ha comentado Pablo, estaban ya en este abanico electoral, en esta oferta electoral del Ecuador. Había varias jugadas, porque además los gringos juegan, digamos, con muchas cartas, ¿no? Pues les sobran recursos para eso. Entonces, en este sentido, me parece que, digamos, así se ha jugado. Yo no veo, digo honestamente, a Villavicencio, no le veía en ningún momento en la segunda vuelta. Creo que le inflaron las encuestas. La encuestadora que le presentaba como la alternativa, el que iba a ir a segunda vuelta, era una encuestadora del Estado, que trabaja para el Estado. Ahora, quiero decir con eso de que era una encuesta a todos los lados manipulada. No había ninguna otra encuesta, es decir, que le posicionase en ese ranking en ese momento. Ahora ya las cosas han cambiado, evidentemente. Y me parece que incluso el propio Departamento de Estado sabe que su aliada electoral, María Paula Romo, vuelvo a repetir, la represora de octubre del 2019, no es una pieza que sea aceptable hoy en este país. Es decir, María Paula Romo vive en Washington porque la sacaron de aquí, es decir, porque aquí no la quiere nadie, ¿no? Entonces, quiero decir con esto de que me parece que era como complicado esto, ¿sí? Al mismo tiempo, debo decir que en la misma candidatura de Fernando Villavicencio había una ruptura ya de antes entre la gente de Villavicencio y la gente de María Paula Romo. Esa ruptura ya estaba. Y ahora que ha fallecido, es decir, estamos viendo en estos días, en estas horas además, es decir, cómo hay una disputa entre esos dos sectores, digamos, en torno a quién va a representar ahora la candidatura, el nuevo nombramiento de la candidata, que parece que va a ser la que era el binomio, etcétera, pero están rotos. Entonces, quiero decir que tampoco, si están rotos, la apuesta de los norteamericanos no era tanto Villavicencio, sino más bien la Romo, ¿no?, que es la que está allí, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir con esto de que, bueno, estos son evidentemente conjeturas, son hipótesis, ¿no? No tengo línea directa con el Departamento de Estado todavía, pero digamos, son hipótesis que uno puede manejar. Ahora bien, me parece importante indicar lo siguiente, ¿sí? Yo creo que hay que entender también en qué situación está el conjunto de América Latina, digamos, en esta segunda ola
voy a llamarlo ola, no ciclo, progresistas, ¿eh? Es decir, y lo que nos hemos encontrado son con progresismos todavía más conservadores que los anteriores. Es decir, el gobierno de Lucho Arce en Bolivia es un gobierno que se está peleando con Evo Morales. El tema de los Fernández en Argentina ya sabemos cómo está. Es decir, Brasil, Lula asumió la presidencia con un binomio con la cabeza del sector empresarial paulista, con Alckmin. Hemos estado viendo las evoluciones de Maduro incluso, ¿no? En fin, quiero decir, me parece que estamos hablando de un momento, Boric, ¿no? Estamos hablando de otro momento del progresismo y me parece que eso, me vuelvo a remitir a Kipling, ¿no? Es decir, se repite en el Ecuador. Esta es la candidata más conservadora que podía haber elegido el correísmo en todo el abanico de posibles candidatos que hubiese tenido para estas elecciones. Estamos hablando de una señora evangelista, antiabortista, es decir, y con valores vinculados al tradicionalismo conservador. Esta es la señora en cuestión que han puesto como candidata. Uno podría pensar que o bien el progresismo ecuatoriano es todavía más conservador de lo que era anteriormente, o uno podría pensar también que el progresismo ecuatoriano a lo mejor no quería ganar estas elecciones, que es una tesis que yo mantuve desde hace mucho tiempo. Que a lo mejor el correísmo en este momento, con un país que va a cerrar este año con 4.000 millones de déficit público, con una deuda impagable, es decir, de deuda externa impagable, que en el 2026 va a ser el equivalente al 9% del PIB, es decir, que inevitablemente no lo puede pagar, es decir, 2 veces lo que se gasta este país en salud o en educación. Y con un fenómeno del niño que no tiene ninguna política, digamos, de prevención y que cuando llegue, más allá del drama humano que va a generar y que va a llegar ya y que todos los expertos dicen que se acentuará entre el mes de febrero y el mes de abril del año que viene, digamos, va a costar millones y millones de dólares. A lo mejor no es el momento para que los únicos que leen la política en este país, que son los correístas, es decir, hayan dicho, mejor le dejamos al topic o a quien sea, y asumimos el poder en el 2025 con un Rafael Correa, y aquí termino, digamos, de vuelta en el país, porque la estrategia de los correístas es, digamos, hacer que los expedientes judiciales que están en torno a la figura del expresidente de la República, de Rafael Correa, queden, digamos, inhabilitados, porque además están cogidos con babas gran parte de ellos, ¿no? Y, digamos, la pelea está en la disputa de quién es el próximo contralor, quién es la próxima fiscal, etcétera, y no tanto en estas elecciones. Digo porque esto es una hipótesis perfectamente factible. Sí. Y la llevo Debo decirte que o sea, con esta conjetura también coincidimos. Yo también creo que Correa escogió a esa señora porque no quería ganar. Ahora, no sé si por las razones que tú dices, sino que está obsesionado con el problema de la traición. Y cualquiera que llegue a ser presidente puede traicionarlo. Entonces, el problema es que la única manera de que no haya traición es que él pueda ser candidato, si no a presidente, por lo menos a vicepresidente y en realidad a gobernar. Entonces me parece que es muy probable, pero bueno, de nuevo, es otra conjetura más de la que estamos haciendo. Pablo Ospina, Decio Machado, muchísimas gracias por su tiempo y por sus Raúl, valiosas opiniones. una preguntita Seguramente Mirko quiere sumar algo. muy concreto. Pablo y Desi han hecho un análisis vinculado al sistema político y las perspectivas que vienen alrededor de la elección del 20. Pero ¿qué está pasando en el campo popular? ¿La violencia política estimula, neutraliza la organización y la dinámica tan fuerte y poderosa que hemos visto en el Ecuador? ¿Cuál es tu perspectiva, Pablo? Bueno, sí, la violencia delincuencial es expresión de una enorme degradación de las redes populares de sobrevivencia y de solidaridad y de cooperación. Pero además no solo la delincuencia. Desde la pandemia ha habido una segunda oleada migratoria que suele llevarse con ella una segunda oleada migratoria similar a la que hubo en el año 1999. Una estampida migratoria hacia el exterior que suele llevarse no a los más pobres, sino a los líderes más audaces y entonces de las comunidades. Entonces, en mi propia organización del sur de Quito se acaban de ir 2.
al extranjero, a tratar de encontrar algo de lo que no han venido encontrando en esta situación desesperada. Entonces, el problema de los efectos acumulados de la violencia con la desesperación económica es, por supuesto, un debilitamiento de las estructuras de solidaridad y de organización comunitaria. Decio, para finalizar, eres consultor político, tienes experiencia en elecciones. Si yo te pediría 5 cosas que los pueblos que viven, diríamos, en un proceso tan corto como es el ecuatoriano, el acrecentamiento de la violencia, ¿qué deberían hacer para preservar la democracia, diálogo, frente a esto que ustedes han caracterizado bien a lo largo de esta entrevista, el Estado fallido, que un poco caracteriza la situación actual? ¿Qué deberían hacer los pueblos? Pero verás, eso no es una pregunta para un consultor político. Quiero decir, los consultores políticos somos como los funcionarios de la banca, ¿no? Es decir, no es nuestro el banco. Quiero decirte que trabajamos en eso, ¿no? No, pero chiste aparte, Mirko. A ver, quiero matizar una cosita que ha planteado Pablo, porque, o sea, absolutamente de acuerdo con lo que dice, voy a añadir una cosa más. Es decir, está habiendo expresiones de organización popular en el Ecuador. Precisamente la ausencia de autoridad del Estado frente a la presión delincuencial en territorios hace que haya habido autoorganización, en Quito, en barrios y en sectores rurales también, ¿sí? El problema es que esa autoorganización toma tintes, digamos, como muy conservadores. Es decir, porque claro, es una autoorganización como reacción a la delincuencia y por lo tanto, pues bueno, ya no distingue al drogadicto del que vende la droga, ni del menudeo del gran capo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues ortiga a todo el mundo o quema a todo el mundo o hace lo que sea, ¿sí? Entonces, en este sentido, es decir, el problema de esto es que además adultera la lógica de la organización popular, que es una cosa horizontal, solidaria, no sé qué, y le da un tinte conservador. Eso es un elemento que también quería apuntar, más allá de lo que ha planteado el Pablo, que me parece que era lo esencial, ¿no? Con independencia de eso, yo creo yo ¿Qué creo que hacer? vivimos una crisis de representación en América Latina y el Ecuador no es una excepción de eso, ¿eh? Yo creo que en el Ecuador incluso está acentuada. Yo me atrevería a decir que estamos en una crisis orgánica, utilizando términos gramscianos, ¿eh? Orgánica, es decir, el discurso de los de arriba ya no convence a los de abajo. Es decir, el problema de esto es que todavía no tenemos alternativas, es decir, las alternativas se están generando, digamos, en microespacios, ¿sí? Además suelen ser periféricos, ¿no? Es decir, suelen ser marginales, pero esa es la organización que se está creando. Esto es un espacio, esto conlleva mucho tiempo, ¿eh? Es decir, me parece que este siglo ya no es el siglo ni de los partidos revolucionarios, ni de, digamos, el centralismo democrático, ni las grandes vanguardias. Es decir, me parece que estamos en otra cosa, ¿sí? Es decir, pero las experiencias de autoorganización y de generación de alternativas sociales, nuevas sociedades, es decir, con nuevas lógicas de autoridad diferentes, de autoridad que no tiene por qué ser una autoridad vertical o horizontal, es decir, pero diferenciadas de las del Estado, son las que de alguna forma se están dando. Las expresiones más referenciales de eso es Rajoba o Chiapas o o el territorio mapuche o cosas de esas características, pero me parece que hay varias cosas, es decir, no solamente estas que son como las más emblemáticas, que tienen esta referencia. Y eso los encuentras en África, las encuentras en el sudeste asiático, las encuentras en barrios populares de Madrid y las encuentras en el Ecuador también. Quiero decir con esto de que me parece que estamos en ese proceso. Es un proceso muy largo, un proceso muy jodido y es el proceso de, digamos, es el antiproceso al colapso, ¿no? Voy a hablar en términos balesterianos o zapatistas si quieres. Es decir, pero me parece que estamos en eso. Me parece que el Estado ya no responde porque hay otro Estado, ¿no? Y no es el Estado, no es que el neoliberalismo desaparezca el Estado. Yo ahí discrepo absolutamente con la tesis, digamos, progresista o izquierdista. El neoliberalismo no desaparece el Estado. El neoliberalismo transforma el Estado en otra cosa, ¿sí? En esto que estamos viviendo, porque hay Estado, ¿eh? El problema es que de cómo es ese Estado, para quién sirve y con quién cogobierna. Y en este caso está gobernando con las redes delincuenciales, ¿no? Raúl, Bueno, yo no tengo más nada, les agradezco mucho su tiempo y bueno, esperemos que sea lo menos malo, aunque mirando desde fuera y desde lejos el Ecuador, de eh, terror. América Latina, yo vengo de estar semanas en México, no hay un horizonte que uno diga, bueno, por aquí las cosas van a estar mejor. Muchas gracias, Pablo Espina, Decio Machado, Mirko, un abrazo. Muchas gracias a ustedes.